Hola jóvenes, vamos a seguir con la temática de PTU, participación de los trabajadores en las utilidades. Si recordarán, en el video anterior vimos cuándo se consideran los días laborados para el pago de estas utilidades. Y acuérdense que el 10% se divide entre los días laborados y el salario base del trabajador. En esta ocasión vamos a poner énfasis en el salario, que es qué salario se considera como base para el reparto de estas utilidades al momento de que se tengan que dar. ¿Ok? Entonces, empecemos. Que el salario, digamos que es la cantidad que el trabajador percibe por cuota diaria. Acuérdense que aquí vamos a tomar como base la cuota diaria. Siempre va a ser nuestra base de deducciones para el trabajador o en todo caso en esta parte para el reparto de las utilidades. Entonces, en primera instancia, vamos a tomar la cuota diaria del trabajador, es decir, cuánto está ganando por día, y posteriormente vamos a considerar que, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el video anterior habíamos considerado las vacaciones y con estas vacaciones se da la prima vacacional? Sin embargo, esta prima vacacional no es considerada como parte de la cuota diaria del trabajador, es decir, el salario diario, y por lo tanto esta no es considerada para el reparto de utilidades, además de también, por ejemplo, el aguinaldo o la gratificación anual, son prestaciones que se dan, pero que estas no se consideran como parte del salario. Al no considerarse como parte del salario, entonces estas no son consideradas como, digamos, la base del salario diario y no son consideradas para el reparto de utilidades para sumarse, digamos que al sueldo. Ahora, ¿cuándo sí se va a sumar algo a la cuota diaria o a la base de cotización del trabajador? Esta únicamente se va a tomar cuando el trabajador, perdón, cuando el trabajador tiene un salario variable. Cuando tiene un salario variable, entonces se va a hacer un promedio de lo que ha ganado en el transcurso del año para sacar la cuota diaria. Podemos poner como ejemplo a un vendedor. Un vendedor, digamos que puede tener una base digamos, el sueldo base, que se los establecen generalmente muy bajos los sueldos. Entonces, digamos que son 800 pesos a la semana y entonces, en base a este salario, el trabajador va a ir variando su sueldo en base a las ventas que realice. Por ejemplo, en una quincena puede ganar unos 5,000, en otra quincena unos 6, en otra quincena 8, o bajar y disminuir. O sea, su sueldo, digamos que no se mantiene en un estándar, sino va a ir variando conforme a las ventas que realice. Entonces se va a tomar la percepción que tuvo del 1 de enero al 31 de diciembre y se va a hacer una promediación del salario que ha obtenido en cada mes, en cada quincena. Al hacer este promedio, se saca la cuota diaria, digamos promediada, cuál fue su salario del año, y esta nos va a servir para tomarlo como base para el reparto de las utilidades. Y entonces, pues esta es como digamos que la parte en que se toma, qué es lo que se va a tomar en cuenta para el reparto en base al salario de los trabajadores, ¿ok? Sigamos con la temática. Ahora, también, ¿se acuerdan que vimos cuando el trabajador no le pagan las utilidades y que él puede entablar una demanda para que se le paguen estas? Pues entonces el trabajador, digamos que tiene tiempo para reclamar estas utilidades de un año. Es decir, que a partir de que él ve que no le están pagando las utilidades, él tiene un año a partir del día siguiente que se genere la obligación para el patrón. Es decir, acuérdense que el patrón, ya sea persona física o persona moral, va a depender de esto, ya que empiece en mayo o que empiece en abril, para el pago de las utilidades hasta ya sea
Acuérdense que son aproximadamente 2 meses, pero es a partir de que se le genera la obligación, por eso estoy diciendo que es mayo y abril. Cuando ya se tiene que, digamos, la obligación del pago, el trabajador va a tener a partir de ese momento hasta el último día de, por ejemplo, si estamos hablando de abril, entonces al año siguiente del mes de marzo para que se le paguen estas utilidades. Es decir, que él tiene este periodo de tiempo, una para reclamar y otra para que se le estén pagando, pues ya con este reclamo que él haga, porque acuérdense que el pago normal es de 2 meses a partir del tiempo establecido por la Ley Federal del Trabajo y aparte también por digamos que por el tiempo que la empresa tiene para presentar declaraciones de impuestos, ¿ok? Entonces, pues esta parte es muy sencilla. 1 año a partir de que surge la obligación del patrón para que pague estas obligaciones del reparto de utilidades a sus trabajadores. Seguimos con la temática y en esta parte vamos a ver que los trabajadores cuándo aplica y cuándo no aplica el pago de utilidades. Si bien ustedes recuerdan, en videos anteriores habíamos dicho que los trabajadores que laboren 60 días o más de 60 días ya pueden tener derecho a la participación de utilidades de la empresa. Sin embargo, cuando el trabajador no está trabajando o no trabajó estos 60 días, entonces no se puede considerar como los días o los 60 días laborados y por lo tanto no se pagarían. Ahora, también tengamos en cuenta que las empresas cuyas utilidades fueron de 300,000 pesos o más, a partir de este monto de cantidad, las empresas están obligadas a pagar utilidades. Ahora bien, también tomemos en cuenta que si la empresa tiene menos de 1 año y tuvo más de 300,000, no está obligado a pagar esas utilidades. Pero si la empresa ya tiene más de 1 año y tuvo a partir de 300,000, sí está obligada a pagar estas utilidades. Y como yo les había comentado anteriormente, todo esto se refleja en la declaración fiscal que hacen ante el SAT. Es decir, cuando presentan su declaración ante el SAT es cuando ya se puede hacer este reparto de utilidades porque digamos que la Secretaría de Hacienda está viendo cuánto está ganando, cuántos impuestos está pagando y los movimientos fiscales de la empresa. Entonces, por eso se dan tanto los tiempos como los montos para el pago de las utilidades, ¿ok? Entonces, los trabajadores tienen derecho a las utilidades si la empresa ya tiene más de 1 año laborando, si la empresa ha ganado como utilidades más o a partir de 300,000 y que la empresa también tenga, digamos que con los trabajadores tenga un contrato mayor a 60 días o que sea mínimo 60 días. Por ejemplo, si el trabajador solo laboró 1 mes, no se considera para que le paguen las utilidades a este trabajador. Pero si, por ejemplo, el trabajador labora los 60 días y el trabajador resulta que renuncia posteriormente a esos 60 días, entonces el trabajador, aunque no labore ya en la organización, él tiene derecho a ese reparto de utilidades, ¿ok? Entonces, mientras el trabajador haya laborado más de 60 días en la empresa y aunque ya no esté laborando en la organización actualmente, por ejemplo, solo duró 6 meses, 8 meses, duró 2 meses, que es lo mínimo, o 3 meses, el trabajador tiene derecho a estas utilidades aunque ya no esté trabajando en esa empresa y se le tiene que dar la parte que le corresponda por el tiempo que laboró en la empresa y que digamos que fungió como parte de que la empresa pudiera obtener esas utilidades
en el periodo de tiempo estipulado. Acuérdense, si tiene más de 60 días, el trabajador tiene derecho a estas utilidades independientemente de que ya no esté laborando en la empresa. Si tiene menos de estos 60 días, pues no se le dan estas utilidades, ¿ok? Dejamos este video hasta aquí. Espero que no les haya que no haya sido muy revoltoso al momento de explicarles esta parte. Si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. Con gusto les resuelvo las dudas o pueden pues contactarme, ¿ok? Que tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente video.